Hoy quiero hablar de dos cosas. Primero quiero contar por qué la semana pasada no hice Facebook Live. Estábamos en el primer encuentro nacional de familias que educan en el hogar que fue organizado en Cajicá. Estuvo muy chévere, fueron muchas familias de muchas partes del país y creo que fue una experiencia muy interesante. Este encuentro se planteó inicialmente como una oportunidad de propiciar el espacio para que familias de todo el país se encontraran y se conocieran, familias que educan en casa en todo el país. Y pues bueno, que se contaran qué hacen, cómo lo hacen, que sus hijos se hicieran amigos, que las mamás que a veces se han comunicado por Facebook o por WhatsApp se vieran las caras y se dieran un abrazo y pudiera haber actividades en familia. Y estuvo muy bonito, fue organizado por personas pertenecientes a distintas redes y a distintos colectivos y comunidades, incluso personas que no están en ninguna comunidad. Y se armó un equipo más o menos grande, hubo una logística bastante elaborada, había equipo encargado de conseguir alojamiento para las familias que venían de afuera, hubo todo un proceso para tomar la decisión de en qué ciudad hacerlo, en qué lugar realizarlo, conseguir el sitio que nos presta, al finalmente nos dieron un sitio prestado sin cobrarnos nada, que eso hizo que se pudiera realizar eh, sin inscripción, sin cobro de inscripción, solo se le cobró valor de inscripción a las familias que se inscribieron en la última semana, creo yo, en las últimas 2 semanas que ya estaban como en la lista de espera. Mm, entonces las familias que vinieron, muchas consiguieron alojamiento con otras familias, fue muy lindo. En el evento hubo todo tipo de actividades, hubo charlas, hubo un salón donde estuvimos haciendo charlas, pero al mismo tiempo en la parte de afuera había unas carpas donde había actividades organizadas para los niños, organizadas por las mismas familias, incluso por los niños y también por el grupo de adolescentes, de jóvenes de homeschool, que ellos también tienen como una comunidad con la que han estado haciendo algo que llaman conversatorio homeschool, y ese día hubo un conversatorio homeschool. Dentro de las actividades pues hubo charlas sobre comunidades de aprendizaje, sobre métodos de aprendizaje, digamos los métodos que se utilizan para llevar a cabo el homeschool. Hubo un debate sobre si usar currículo o no usar currículo. Hubo un conversatorio de los jóvenes educados en casa. Creo que eso fue lo que más le gustó a la gente, o por lo menos eso fue lo que yo pude ver a los jóvenes sentados al frente hablando, respondiendo preguntas, contando cómo era su experiencia, cómo se habían sentido, más o menos qué conclusiones sacaban de este proceso, qué están haciendo ahora. Algunos ya están en la universidad, otros están a punto de graduarse. Fue muy lindo. Además fue muy lindo porque había un grupo que era el grupo organizador. Estaban convocados unos jóvenes que fueron los que estaban sentados inicialmente en el escenario, pero había jóvenes en el público también. Y poco a poco los jóvenes del público se fueron animando y fueron pasando al frente para conversar ellos también y para responder ellos también las preguntas. Entonces, muchachos venidos de Medellín, muchachos venidos del Valle, de la costa, estuvieron también allá al frente, y eso para mí fue muy lindo, poderlos escuchar a todos y que se escucharan entre ellos. Hicimos también una presentación de los grupos regionales, de los grupos de apoyo que existen en las distintas regiones. Yo hablé pues de parte de la red en familia, pero también estuve a cargo de mostrar los grupos que hay aparte de la red en familia. Creo que la otra red que tiene grupos en distintas ciudades es Home Jesus School, ahí los estuvimos mostrando también. Entonces, yo estuve únicamente participando jueves y viernes, el evento era jueves, viernes, sábado y domingo. Las organizadoras estuvieron un poco tristes porque la asistencia de las familias de Bogotá fue muy baja, a pesar de que se hizo una votación y entre todos se decidió en dónde se iba a hacer y la mayoría votó porque se hiciera en Bogotá. Las familias de Bogotá resultaron no yendo. Yo entiendo que Bogotá no es Cajicá y esto terminó siendo en Cajicá, que quienes vivimos en Bogotá sabemos lo que implica coger la autopista norte hacia Cajicá, especialmente en fin de semana, y que nos habían dicho que no había parqueadero. Entonces, es lo que yo creo que debió pasar, porque sí es cierto que hubo muy pocas familias de Bogotá. Y pues las familias de otras ciudades que hubieran querido que se hiciera en su ciudad, pues también se sintieron un poco como, bueno, porque se hizo aquí si al fin las de Bogotá no vinieron. Digamos que esos son como los pequeños lunares de organización. Se hizo principalmente de manera autogestionada, el dinero que se recogió fue muy poco. Eh, por lo mismo fue difícil, es mucho más trabajo cuando no se cuenta con presupuesto.
Creo yo que de todas estas cosas se aprende, pero al final la conclusión es que fue un encuentro muy lindo. Las familias que vinieron se fueron muy contentas, las familias de las otras ciudades disfrutaron muchísimo el encuentro. El sábado era el Día de las Familias, yo no fui, esperaba que alguno de mis hijos quisiera ir y no hubo quórum, entonces no fui. Y el domingo varias familias se organizaron por su cuenta para hacer distintos planes. Sé que unas estuvieron en la Catedral de Zipaquirá, otros estuvieron en el Parque de Pionono Sopó y no sé qué otras actividades hicieron. Entonces, eso es lo que quería como contarles sobre el encuentro nacional. Yo creo que esto debería repetirse, yo no sé si cada año, no sé si la energía de, o al menos cada 2 años, y sí sería bueno que todas las familias se animaran a hacer el esfuerzo de asistir, porque es chévere conocer otras familias del país. Quedó planteado, por ejemplo, un plan para realizar intercambios. Alguien quedó a cargo de formar un comité y un grupo de WhatsApp para hacer intercambios entre distintas ciudades, entre grupos de distintas ciudades. De hecho, el grupo del Valle ya lo venía haciendo, ya ellos estuvieron en Santa Marta conociendo el mar después de haber hecho todo un trabajo de estudio sobre el mar, y fueron a Santa Marta y vieron pues en vivo todo lo que habían estudiado y compartieron con las familias de Santa Marta. Entonces, este tipo de eventos son muy importantes, son muy bonitos y son muy enriquecedores. A quienes no asistieron esta vez, pues los invito a que estén muy pendientes y se animen a participar en los próximos eventos que se realicen. Bueno, para hoy el tema que yo quería hablar es un tema que tal vez no me dé para hacer una charla muy larga, pero es una inquietud que tengo como atravesada desde hace tiempo, porque hay frases y hay afirmaciones que escucho entre las familias, a veces entre las nuevas que vienen en las reuniones de acogida, que a mí me dejan con un poco de angustia. Y esas frases tienen que ver con las expectativas que los padres tienen con respecto a sus hijos. Yo sé que todos, cuando somos papás, imaginamos cómo va a ser ese hijo nuestro cuando crezca. Tenemos como un sueño, una imagen de hijo ideal, como queremos que llegue a ser, y entonces decimos, bueno, yo voy a dedicar todo mi esfuerzo para que mi hijo sea de esta manera. Y muchas veces pasa que la forma de ser del niño, su carácter, su personalidad, sus intereses, no va en la línea de esa imagen ideal que nosotros teníamos, y ese choque en muchos papás produce conflicto. Hay otros que ni siquiera se dan cuenta que sus hijos no son como los quieren y los siguen forzando a hacer de otra manera, y pues es triste por los niños. Yo a esto lo llamo las expectativas de los papás. Entonces los papás esperan de los niños ciertas cosas, ciertos comportamientos. Y entonces en las reuniones de acogida yo he escuchado frases como, no, yo sí quiero que mi hijo sea músico, y entonces lo que estoy haciendo desde ahora es meterlo a todas las clases de música, tenerle un súper profesor en la casa, mi casa está llena de instrumentos musicales. Eso está muy bien si yo simplemente estoy ofreciendo el ambiente para que mi hijo desarrolle ese gusto. Pero si llega a suceder que mi hijo no desarrolla el gusto por la música, o lo desarrolla pero de una manera diferente, entonces no va a ser un gran músico profesional y yo me voy a sentir frustrado. Y entonces, ¿cómo manejo esa frustración? Porque la idea no es que yo descargue esa frustración sobre mi hijo, la idea es que gestione mi propio sentimiento de frustración y permita a mi hijo ser de la manera que él quiere ser. Muchas veces estos padres, que sigo con el ejemplo de la música, que quieren que su hijo sea un gran músico, son papás que quisieron haber podido tocar violín o piano o guitarra y nunca lo lograron. Entonces llevan a su hijo desde pequeñito a la clase de violín, de guitarra o de piano. Conozco muchos casos así de adultos que dijeron, yo odiaba las clases de piano, pero mi mamá o mi papá me obligaban a tomarlas. Entonces creo que eso es una actitud que no es muy sana de uno como papá o mamá frente a los hijos. Y en el homeschool es más fuerte aún el asunto, porque digamos que cuando están escolarizados, pues uno cumple con ese plan escogiendo el colegio al que los va a meter. Pero cuando ya están en el colegio, uno no tiene mayor poder de decisión sobre lo que sucede allá. Máximo puede no gustarle lo que está pasando y retirarlo y meterlo a otro. Pero cuando están en casa, nosotros casi que somos quienes estamos decidiendo qué se va a hacer y cómo se va a hacer casi todo el tiempo, al menos mientras son pequeños, porque cuando crecen pues ya ellos expresan sus propias opiniones, pues llegan a ser bastante categóricos en esas propias opiniones y deciden ya no quiero más esto. Entonces mi reflexión para esta semana es que
tratemos de conocer a nuestros hijos, porque creo que en conocerlos y en entenderlos está la clave. Al educar en casa pasamos mucho, mucho tiempo juntos. Eso es una ventaja grandísima que tenemos que aprovechar. Ese tiempo que estamos pasando juntos, ese compartir cotidiano permanente, nos permite observarlos, nos permite entenderlos. Para entender a una persona, uno necesita conocer como cuáles son sus motivaciones, cuál es su historia, cuáles son sus habilidades, en qué es bueno, en qué no es tan bueno, cuál es su temperamento. Y pues bueno, la tarea de un papá es realmente entender y conocer a su hijo para poder acompañarlo. Yo hacía una pregunta en mi muro de Facebook sobre los planes, sobre si tenemos un plan para nuestros hijos y estamos decididos a seguirlo al pie de la letra, no importa lo que pase. Muchas veces el plan es ese. Yo quiero que mi hijo sea empresario, porque es que ahora eso es lo que hay que hacer. No voy a criar empleados, yo quiero que sea empresario y desde ya le estoy enseñando las técnicas para que sea empresario. Maravilloso si lo vemos como le estoy dando las herramientas, pero él tiene la opción de tomar o no tomar esas herramientas. O yo quiero que mi hijo sea programador, porque es que definitivamente la tendencia va a que es más importante saber programar que saber otro idioma. Entonces, lo más importante es que mi hijo sea programador. De nuevo, la programación es una habilidad. Hay a quienes se les da fácilmente, hay a quienes no. Eso requiere una cierta lógica de pensamiento y no todo el mundo, no todos los cerebros funcionan igual. Entonces, vamos a mostrarles la programación, a tratar de que lo vean como algo chévere, como algo agradable, como algo que les va a servir, pero no podemos forzar la situación de que ellos van a ser programadores y a eso es a lo que se van a dedicar en su vida. Cada ser humano va decidiendo qué le gusta y para dónde va y en qué se quiere enfocar. Entonces, yo pienso que el plan, como alguien lo decía por ahí, el plan es buscar la manera de que nuestros hijos sean sanos emocionalmente, sean felices, se conozcan, sepan en qué son buenos, reconozcan sus habilidades, sus fortalezas y sepan explotarlas, y también reconozcan en qué no son tan buenos, cuáles son sus debilidades y sepan manejarlas, las acepten, las reconozcan y tomen decisiones al respecto. Quiero mejorar esto o voy a manejarlo de esta otra manera. Creo yo que ese es el plan, sentir que somos una compañía para nuestros hijos, que tenemos toda nuestra experiencia de vida para mostrárselas, para utilizarla y ser más sabios en ese proceso de acompañarlos, pero nunca forzar, digo yo, ni imponer nuestros propios deseos sobre nuestros hijos. Siempre conversar mucho, preguntarles qué quisieran hacer, qué les gusta, qué no les gusta. Voy a ver si aquí puedo ampliar este comentario. Sí, Adriana Vargas Pineda dice, a mi hija le gusta la música, lo que no le gusta es la forma como se la enseñan. ¿Es posible que esto dañe ese interés? Yo creo que sí, yo creo que hay casos, habrá personas incluso aquí conectadas que te podrán decir que por culpa de un profesor aburridísimo le cogieron una pereza a algo. Le pasa a uno en el colegio con ciertas materias, me imagino que la música puede suceder algo parecido, pero hay montones de maestros que usan diferentes estilos. Yo creo que si no le gusta esa forma como se le enseñan, cambia y búscate a alguien más que se la enseñe de otra manera. O miren la manera de aprenderla por su cuenta, usen YouTube, Internet, hay un montón de aplicaciones de música, de instrumentos. Esa sería como mi recomendación. Entonces creo yo que en lugar de hacer lo que en muchos casos hacen los colegios, que es destrozar a una persona al tratar de encasillarla en una caja que no es de su medida, en un molde al que no pertenece, no tratemos de meter a nuestros hijos en moldes, más bien démosles alas, como también decía alguien en mi muro de Facebook, démosles la posibilidad y las herramientas para que ellos mismos creen su futuro, decidan para dónde van y no tengan miedo de equivocarse y de cambiar de opinión y al final pues que intenten ser lo más felices posibles. El artículo que escribí sobre este tema está ya publicado en mi página web, pueden pasar por mi página anapaulinamaya.com y leerlo.
El fin de semana estaré descargando este video y subiéndolo también. Entonces pueden volverlo a ver, lo pueden volver a ver aquí en Facebook. Les recuerdo que hasta ahora he realizado con esta, creo que 17 charlas, y todas están en mis videos de Facebook y todas están en mi canal de YouTube y también en mi página. En cada artículo está el video. Entonces, si quieren volver a escuchar o repasar alguna de las cosas que he dicho, todo eso sigue estando ahí, público, para quien lo pueda necesitar. Les doy las gracias por conectarse. Hoy he visto muchas notificaciones de personas conectándose. Nos vemos la próxima semana.